Iniciamos nuestra agenda académica con la sesión Los servicios logísticos y el multimodalismo. Así que saludamos e invitamos al escenario al doctor Julián Arellana, investigador del Centro de Excelencia de la Universidad del Norte, STC Holanda. Al doctor Carlos Paternina, director Programa de Innovación en Logística y Gestión Portuaria LogPort. Al doctor Edgardo Sánchez, consultor en Logística y Transporte, y al doctor Edgar Higuera, gerente de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI, quien moderará este panel. Cada uno, señores, tiene 30 minutos para su intervención. Empezamos entonces con el doctor Arellana. Muy buenos días. En primer término, queremos destacar en la reunión de ayer, que fue una reunión muy interesante sobre cada uno de los temas tratados. Yo creo que fue un día muy importante donde se vieron cosas desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista privado, desde el punto de vista del desarrollo del río, de los modelos de operación, de las exigencias, y eso es una área muy interesante para evaluar cada uno de los temas. Hoy vamos a dar inicio con el área de propuestas y de fortalecimiento en el tema de intermodalismo, del multimodalismo. Tenemos a Julián Arellana, que es un investigador de excelencia de la Universidad del Norte, que trabaja con el grupo holandés en los temas intermodales. Él nos va a hacer su presentación sobre esos nuevos modelos, esas experiencias que se tienen en Holanda o las experiencias sobre este tema. Y le quiero ceder la palabra entonces a Julián para que nos explique el tema. Julián aparentemente se ve muy joven, pero aparte de que lo es que es un intermodal de muy buena acción. Siga, muy bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Buenos días a todos. La verdad es un gusto estar acá. Si por favor me pueden colaborar con la presentación, sería ideal. Imagino que esto funciona, ¿verdad? Ups, ¿qué hice? Con esto señalamos allá y con este para adelante y para atrás. Ok, perfecto. Dale. Ok, entonces ahora sí podemos iniciar, ya tenemos la presentación lista. Básicamente la presentación del día de hoy va a tratar sobre elementos básicos que nos pueden ayudar para implementar una política de multimodalismo. Antes de empezar, yo quisiera indicar, de qué se trata todo esto. Nosotros, básicamente, dado que queremos ser competitivos, tenemos que buscar soluciones para que incrementen nuestra competitividad. Si nosotros miramos el contexto en el que estamos, en el país, muchos de ustedes seguramente conocerán algunas cifras que son bastante dicientes respecto a cómo está nuestra infraestructura y cómo son nuestros servicios de transporte y cómo es nuestra logística, comparado con otros países que quizás, comparado básicamente con otros indicadores de otros países a nivel mundial. Básicamente,
en el índice de competitividad mundial que desarrolla el Foro Económico Mundial, para el año 2014-2015 nosotros encontramos que Colombia, la calidad de su infraestructura es evaluada 108 dentro de 144 países, lo cual no es demasiado halagador. Lo mismo en términos de competitividad global, nosotros estamos en un puesto 66, que tampoco es demasiado halagador. Y además, por estudios que han realizado antes algunas entidades como Justo Landi, en el año 2012 nosotros podemos identificar que los costos logísticos aquí en Colombia no son los adecuados, de hecho son mucho mayores que otros países de referencia. Incluso podemos encontrar que son hasta 4 veces más altos, lo cual es algo bastante preocupante también. Por esta razón, nosotros estamos bastante motivados a proponer estrategias que nos ayuden a mejorar en términos de competitividad. Y una de ellas es precisamente, o que se conversa mucho, es el multimodalismo. Entonces, un poco la idea de esta presentación es ver algunas experiencias en otro lado, ver de qué se trata esto del multimodalismo y ver cómo se puede implementar esto de forma que sea exitoso. Siguiendo con el tema de los costos de transporte, básicamente las cifras de comercio exterior nuestro nos reflejan que aproximadamente el 60% de nuestros costos asociados al comercio exterior, o sea, están asociados al transporte, lo cual es muchísimo. Si nosotros queremos, por supuesto, ser mucho más competitivos a escala global, por supuesto nosotros necesitamos disminuir esos costos asociados al transporte. Y no solo se trata de tener modos de transporte más rápidos, no solo se trata de tener una infraestructura más amplia, sino se trata de tener políticas adecuadas que garanticen eso. Si nosotros comparamos, por ejemplo, cifras de PIB versus inversión en transporte, nosotros nos vamos a dar cuenta que están altamente correlacionadas, tal cual como se muestra en la gráfica que está en la diapositiva. Nosotros tomamos cifras de entre el 2001 al 2009 y vimos que básicamente muestran el mismo comportamiento. Por lo tanto, algo nos está diciendo de cómo se están comportando, o cómo es la relación entre justo la infraestructura de transporte, las decisiones logísticas que nosotros tomemos y también el desempeño económico que tengamos. Para nosotros darnos cuenta de justo cómo han sido nuestras inversiones a lo largo del tiempo, quizás vale la pena que nosotros nos vayamos un poquito atrás a la historia y veamos en qué momento nosotros, o sea, tomamos algunas decisiones que pudieron, fueron importantes básicamente para dejarnos en el lugar que estamos en el momento. Yo creo que estamos en un momento clave para justo enderezar nuestro camino. Entonces, teniendo en cuenta la situación de Colombia, básicamente, antes, hace mucho rato, el ferrocarril y la carretera, ¿sí? Mucho antes de eso, el río Magdalena era el transporte por excelencia en Colombia. El 66% del comercio exterior, más o menos en los años 30, se movía por el río Magdalena. El tren, adicionalmente, cuando inició, era un complemento natural del río. Sin embargo, después, luego de un tiempo, se hicieron algunas inversiones y se decidió dar un cambio de política para hacer inversiones mucho más fuertes en infraestructura vial. ¿Sí? Y infraestructura vial me refiero a sobre todo caminos. Y tenemos más o menos una imagen de hoy día. Y tomando estos datos del 2012, nosotros vemos que aproximadamente el 71% se moviliza de forma terrestre de nuestra carga. Y el 27% aprox por medios ferroviarios. El tema es que ahí está metido el carbón. Si nosotros sacamos el carbón, el 98% de nuestra carga se mueve por medios carreteros, lo cual nos indica de alguna manera que hemos olvidado en algún punto que el río era importante para nosotros. Casi como quien dice, le dimos la espalda al río.
¿Qué pasó entonces en ese tiempo con el río? El río fue importante mientras no tuvo competencia. Cuando empezó la competencia, ¿sí?, empezamos nosotros a movernos hacia allá, hacia otros modos de transporte, y además el río fue un poquito descuidado y entonces ofrecía de pronto algunos otros problemas. Como ofrecía algunos problemas, por ejemplo, de calado, problemas de navegabilidad, y ofrecía un bajo nivel de servicio, por supuesto, entonces empezaron los transportistas a moverse hacia ese otro lado. Luego, conclusión de todo esto, yo creo que faltó inversión en la hidrovía, ¿sí?, en potencializar un poco más eso, y por supuesto en establecer conexiones que de alguna manera promovieran el uso de esa hidrovía. Es decir, conexiones intermodales, puertos sobre el río y por supuesto modernización en nuestras zonas portuarias. Veamos esto con cifras, o sea, como para ver básicamente que lo que les estoy diciendo tiene algún tipo de soporte. Si nosotros vemos la inversión en carreteras, ferrocarriles y en el modo fluvial, históricamente, nosotros vemos que lo grisecito que está ahí en las diapositivas, básicamente son las inversiones en carreteras históricas. Si nosotros vemos, por supuesto, existe una tendencia muy marcada hacia invertir en carreteras. Fíjense que, de hecho, hasta el año 2000 era muy marcado o mucha la diferencia entre las inversiones entre un medio de transporte y el otro. Entonces, ¿por qué yo creo que deberíamos mirar al río y por qué estoy contándoles todo esto? Todos sabemos y seguramente por economías de escala nosotros sabemos que básicamente transportar por el río nos ofrece menores costos directos por tonelada transportada. Sin embargo, tiene un contra de que seguramente movilizaríamos nuestra carga un poco menos rápido. Ahí en la diapositiva además están unas cifras de cuánto cuesta mover aproximadamente un container de 40 pies entre Rotterdam y Düsseldorf. ¿Sí? Estos son datos de justo los partners holandeses que nosotros tenemos. Básicamente, bueno, ahí vemos que moverlo por barcaza es mucho más barato, sin embargo, por supuesto, casi que se nos duplica el tiempo de transporte. Entonces, no en todas las veces seguramente va a ser eficiente transportar por ahí por el río. Algunas cosas sí, otras cosas definitivamente no. Además, si nosotros consideramos un enfoque multimodal y si consideramos volvernos al río, pensemos en eficiencias también en términos de economías de escala. Un convoy, por ejemplo, de 7.200 toneladas por el río es equivalente exactamente a 225 camiones. ¿Sí? Es básicamente una fila de 5 kilómetros de camiones uno detrás de otro y además 180 vagones de trenes. O sea, lo cual es un número bastante significativo. Además, comparemos costos de mantenimiento, por ejemplo, que presenta la APP de Navelena. El valor por kilómetro año de mantener el río es de aproximadamente 24.000. Esto debe estar en miles, 24.000 dólares. Mientras que la Ruta del Sol está en 83.000 dólares. Lo cual habla de todas maneras de justo lo adecuado que es invertir en hidrovía. Entonces, mantener la hidrovía cuesta aproximadamente 3 veces y media menos que hacer la doble calzada. Además, hasta aquí solo hemos visto costos directos. ¿Qué pasa si nosotros nos ponemos además a mirar costos externos? Es decir, cuál es el impacto que genera el transporte por esos modos y cuál es el que se impone dentro de la sociedad. Es decir, vamos a mirar algunos costos como accidentalidad, congestión, ruido, que afectan a toda la sociedad.
A partir de un estudio de dos colegas, ¿sí? que vinculados a la Universidad del Norte, en el año 2013, se establece que básicamente el modo terrestre presenta un costo externo muchísimo mayor que el transporte ferroviario y que el transporte fluvial. Ahí tenemos las cifras en la diapositiva. Quizás lo que nos interesa de eso, además de conocer que es muchísimo mayor, es que, por supuesto, nosotros deberíamos mirar hacia utilizar modos que impongan, o sea, que no tengan economías de escala, pero adicionalmente nos impongan mucho menos costos para toda la sociedad. Por supuesto, debemos mirar algún tipo de conexiones ferroviarias y de conexiones multimodales que fueran posibles, como las que se muestran ahí en la diapositiva. Un ejemplo puede ser la conexión de Medellín a Puerto Berrío, la conexión desde Bogotá a La Dorada, el ferrocarril del Carare y la conexión ferroviaria entre Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. ¿Sí? Que fue un proyecto que básicamente también se estudió en el marco de la iniciativa que lidera Carlos Paternina, que está aquí presente, de logística portuaria. No sé si él vaya a hablar un poco de eso, pero va a hablar un poquito, me dice, pero básicamente promover ese tipo de alternativas, por supuesto que sería algo relevante. Veamos comparaciones de estos costos externos. Básicamente, las muertes por modo de transporte ascienden a 1.100 por transporte terrestre versus 2 en el transporte fluvial. O sea, por supuesto, aporta muchísimo menos accidentes mortales el transporte fluvial. El gobierno, entonces, se ha dado cuenta de esto, pues el gobierno, de alguna manera, ha visto esto y ahora yo aplaudo mucho que haya un proyecto de recuperación del río Magdalena, ¿sí? Y tienen un proyecto, voy a pasar esto un poquito rápido por temas de tiempo, donde básicamente están tratando de recuperar la navegabilidad sobre el río. Eso, por supuesto, debería, de alguna manera, incrementar, y se espera que incremente bastante, el flujo de transporte por ese río. Y, por supuesto, nos impone algunos retos adicionales. Y esos retos adicionales es quizás lo que nosotros deberíamos mirar ahora y lo que voy a tratar de comentar. Dentro de toda esta escena, y si nosotros miramos entonces lo que ha pasado históricamente en Colombia, y teniendo en cuenta ya los hechos de que transportar carga por el río es económicamente viable en algunos casos y por supuesto impone mucho menos costos externos, nosotros, la verdad, a pesar de tener una red hidroviaria decente en el país, nosotros desaprovechamos todo ese potencial intermodal que tenemos. Y seguramente ayer estuvieron discutiendo sobre eso. Yo creo que existe potencial de desarrollo intermodal para algunos corredores importantes, o sea, como por ejemplo desde Bogotá hacia el Caribe o de Bogotá hasta Buenaventura, donde pueden existir conexiones multimodales importantes que representen algún tipo de beneficio económico o alguna ganancia en temas de competitividad. Sobre todo, yo quisiera hacer hincapié en un proyecto que también evaluamos dentro del marco de esa iniciativa de logística portuaria, que es la interconexión en tren desde Magangué hasta el Golfo de Morrosquillo, donde potencialmente pudiera ser mucho más atractivo zonas portuarias que incluso ni siquiera están consideradas dentro de dentro de los ámbitos logísticos que define el Departamento de Planeación Nacional y que potencialmente pudieran abrir mercados y pudieran mejorar un poquito el tema económico que experimentan los operadores y pues todas las personas, los que exportan e importan aquí en Colombia. Bueno, esta charla trata precisamente sobre multimodalidad. Yo pues no vengo a darles una clase de multimodalidad, pero multimodalidad simplemente es combinar modos con el fin de reducir costos y además tratar de ser amigable con el medio ambiente. Eso es básicamente. Y el principio que está detrás de todo esto es que nosotros queremos usar la infraestructura de la mejor manera.
Es decir, si tenemos hidrovías y podemos usarla, pues usémosla. Si necesariamente tenemos algún tipo de conexiones intermodales, pues hagamos uso de ella. Voy a mostrarles unos costos de corredores intermodales que se han implementado en Europa sobre todo. Por ejemplo, entre Génova y Manchester, entre Patras y Gothenburg, entre Barcelona y Varsovia. Básicamente, bueno, están los costos de hacerlo multimodal, y voy a señalarlo acá, ¿sí? Los costos de hacerlo multimodal por kilómetro y los costos de hacerlo de forma totalmente carretera. Si nosotros comparamos, la verdad es que en todos los casos nosotros logramos obtener, bueno, nosotros no, pero ellos logran obtener básicamente costos menores que hacer todo el recorrido en carretera por todo lo que ya hemos conversado. Seguramente estas alternativas van a ser competitivas si es que el tiempo de servicio en que se necesita hacer la entrega de nuestro producto, pues por supuesto lo permita. Además, no tenemos que olvidar algún efecto bien importante dentro de todo esto, que es el tema de los transbordos. ¿Sí? Los transbordos definitivamente hay que tenerlos en cuenta dentro de una política multimodal. No hay que olvidarse de los transbordos, pues es un elemento súper importante y de hecho es uno de los principales casi que trabas para irnos hacia una política totalmente multimodal. Sin embargo, hasta aquí hemos dicho, listo, aprovechemos esto, propongamos corredores multimodales, propongamos utilizar más el río, no usemos tanto la carretera, etcétera, etcétera. Es lo que hemos dicho hasta el momento. Sin embargo, la pregunta es, ¿hasta aquí nos quedamos? ¿Hasta aquí dejamos todo? Sin embargo, dado que nosotros tenemos casi que algunas infraestructuras que compiten acá, yo soy de los convencidos que quizás nosotros deberíamos pensar un poquito más allá, en términos de qué pasa si sucede algo catastrófico con esto. Por ejemplo, que las carreteras o sea, sufren derrumbes, como lo que sucede acá. ¿Sí? O qué pasa que si de pronto las condiciones de navegabilidad sobre el río no son las adecuadas. Nosotros no podemos parar, pues por supuesto, todo el movimiento de carga en el país. Entonces, contra esto, existen algunas propuestas asociadas al multimodalismo que pudieran entregar una solución bastante interesante. Entre ellas, existe un concepto nuevo que se está desarrollando justo en Holanda, que se llama el sincromodalismo y al cual me voy a dedicar justo desde ahora. Supongamos que nosotros necesitamos trasladar carga desde A hasta C. Seguramente la lógica nos indicaría a nosotros irnos por el modo más económico y utilizar camiones solo en la última milla, ¿sí? El famoso transporte de la última milla solo en camiones y el resto por algún tipo de transportes el que nos garantice condiciones más económicas a nosotros. Sin embargo, lo ideal sería que nosotros pudiéramos escoger entre modos de transporte y nosotros diríamos, bueno, dadas las condiciones que existen ahora mismo, de pronto de riesgo de derrumbe, de pronto de las condiciones de navegabilidad, nosotros hagamos alguna alternativa. La propuesta de esto del sincromodalismo es utilizar las tecnologías de información y llegar y decir, bueno, dadas las condiciones en todo momento, si es que yo las conozco en tiempo real, yo puedo escoger varias veces, ¿sí? Y yo hago diferentes transbordos para aprovechar las economías de escala y la infraestructura, y con esto yo, por supuesto, tengo ganancias en términos económicos y pues, me hago mucho más competitivo. Estamos hablando entonces de sincronización modal. Básicamente lo que queremos dentro de este concepto es usar flexiblemente y de forma sincronizada, basados en un concepto de cooperación, entre los diferentes modos de transporte, la infraestructura que nosotros tenemos. Por supuesto, cumpliendo con unos ciertos estándares de entrega, de seguridad y de cumplimiento de entregas de carga.
y por supuesto considerando las capacidades actuales de los sistemas de transporte. ¿Qué requerimos para esto? Lo que nosotros requerimos, primero, es tener información en tiempo real. Ahora mismo, yo creo que los datos son como que el combustible para todo ahora mismo. Y como tal, nosotros debemos refinarlos y debemos explotarlos. ¿Sí? Si nosotros tenemos datos, nosotros tenemos que tomar mejores decisiones dados los datos que tenemos. La otra cosa que es indispensable para poder aplicar esto es que nosotros tengamos simplemente horas máximas de entrega y órdenes de transporte que nos digan hay que entregar en tal lado y permito que se hagan cualquier tipo de transbordo en el interín. Necesitamos entonces tener sincronizada la infraestructura y por supuesto también los servicios de transporte. Tenemos que buscar proveer infraestructura paralela, que en algunas partes de Colombia la tenemos ya. Y por supuesto tenemos que encontrar la oportunidad para complementar los servicios de transporte y cooperar, lo cual puede resultar un poco utópico y a la vez un poco difícil, pero por supuesto que es posible. ¿Cuáles son los objetivos de todo esto? Básicamente, reducir costos ambientales. Ahí vamos a hablar después de algunas experiencias internacionales. Ser más flexibles en cuanto a nuestros sistemas de transporte. Ser más accesibles y poder llegar a más lugares. Reducir las externalidades como congestión vial. Aumentar la competitividad y la confiabilidad. Y por supuesto, transportar de forma más económica. Y aquí quiero que se queden con esa frase que está en rojo. Básicamente, no se trata simplemente de ser más veloces, se trata de operar de forma coordinada, de forma sincronizada, de moverse mejor. Un ejemplo de esto es un corredor que se aplicó justo en Europa a partir del puerto de Rotterdam. Rotterdam y dos ciudades más totalmente impronunciables, que están allí. Entre Rotterdam y Tilburg, entonces, se propuso un corredor sincromodal y se implementó. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos ellos lograron obtener una partición modal como la que se muestra en la figura. Solo 19% estaban movilizando por transporte carretero, 35% por ferrocarril y el 46% aproximadamente era transporte multimodal. Y eso les generó a ellos al menos 25% de reducción en términos de emisiones, muchos beneficios en términos económicos, y la verdad quedaron súper contentos con su aplicación piloto. Y tanto así que ellos han tratado de replicar, y en eso están ahora mismo en Europa tratando de replicar estos corredores sincromodales, ya para hacerlos un poquito más masivos sobre otros corredores que ellos tienen allá. Entonces, ellos tienen un corredor basado en Rotterdam y lo que están tratando de hacer ahora es vincular proveedores de servicios logísticos a todo esto. Y les ha funcionado relativamente bastante bien. Básicamente, ellos tienen en Rotterdam la posibilidad de tener ahí mismo salidas para tren, para carretera y, por supuesto, conexión fluvial y conexión marítima. Y eso les permite, básicamente, tener esa posibilidad de elegir modos de transporte. ¿Cómo era Rotterdam? Básicamente la partición modal. En el año 2005 era 59% de los viajes en camión, 31% por el modo fluvial y 10% en el modo tren. Estas personas empezaron en el 2011, justo después de implementar este piloto
entre Rotterdam y Tilburg. Y en el 2012 ya tenían 56, 33, 11. Y esperan que con el tiempo, hasta el 2035, estén en 35, 45, 20. Pues se han dado cuenta que así las cosas funcionan un poquito mejor. Por último, yo voy a terminar comentándoles cómo funcionaría esto y cuáles serían las condiciones que nosotros necesitamos, que es justo el objetivo de esta conferencia. Los corredores multimodales y sincromodales como tal van a funcionar primero si existe carga suficiente como para que nosotros podamos sincronizar. Es decir, si nosotros tenemos los volúmenes, por supuesto es que nosotros lo podemos hacer. Segundo, que exista una adecuada provisión y promoción de corredores logísticos, que exista de verdad una política de corredores logísticos que de alguna manera garantice flujo en ambos sentidos. Tercero, el tema de información. Nosotros necesitamos datos, ojalá datos en tiempo real, para planificar, asignar carga, calcular tarifas, bueno, para que nosotros podamos hacer esto de forma eficiente. Como les decía, esto es quizás lo que nos permite ser más competitivos, hacer uso de los datos que tenemos y explotarlos bien. Cuarto, colaboración y no decirnos mentiras entre nosotros mismos. Si nos decimos mentiras entre nosotros mismos, seguramente vamos a tener problemas de, entre nosotros mismos estoy hablando de los diferentes actores, operadores, etcétera, que deberían cooperar en un sistema como este. Y por supuesto podría llevar a un resultado bastante negativo. Quinto, vincular a todos los actores posibles. Es decir, hay que vincular a los proveedores. Algo pasó. Voy a tratar de sacar esto. Ups. Ya. Ok, les decía entonces que debemos vincular a todos los actores. Y dentro de la vinculación de todos los actores están los proveedores de servicios logísticos, por supuesto, los puertos como tal, y el gobierno. El gobierno debe presentar una voluntad establecida para promover el multimodalismo y adicionalmente una voluntad para tener la infraestructura que se desee. Y sobre todo debemos contar con un último elemento que es muy importante. Y ese último elemento, y con esto termino, es justo una adecuada infraestructura multimodal. Y la adecuada infraestructura multimodal no solo se limita a tener inversiones de pronto sobre la hidrovía o sobre las carreteras de las dobles calzadas, sino también sobre políticas primero y segundo, terminales adecuados. Tenemos que tener terminales que permitan tener transbordos multimodales. Esto es un ejemplo nada más, que es el terminal en Duisburg, básicamente donde nosotros vemos que hacer un transbordo ahí o una carga-descarga a cualquiera de los modos alternativos es totalmente posible. Luego, yo quiero terminar simplemente diciéndolos que el futuro está en nuestras manos, básicamente, y nosotros que somos los actores dentro de todo esto, academia, transportadores, gobierno, podemos mirar hacia allá, aprendiendo básicamente de lo que ha pasado en otros países y viendo que los beneficios de implementar este tipo de corredores son un hecho y que si nosotros hacemos las cosas bien, por supuesto que podemos mejorar en términos de competitividad. Gracias.
Muchas gracias al doctor Arellana. Escuchamos ahora al doctor Carlos Paternina, director del Programa de Innovación en Logística y Gestión Portuaria, que busca identificar cómo se pueden encadenar los actores involucrados en el sector logístico para una gestión multimodal de transporte eficiente. Buenos días. Primero que todo, Edgar, muchas gracias por la invitación a participar en el foro y a mis colegas que me acompañan en el trabajo. Arranco diciendo que este programa que estamos desarrollando tiene o está ya en su segundo año y medio, casi tercer año de trabajo, un año y algo más en planeación y apenas un año en ejecución. Los resultados que vamos a mostrar están orientados hacia ciertas áreas del trabajo con empresas tanto del sector logístico como del sector industrial, y es uno de los puntos que quería enfatizar. De hecho, me agrada mucho seguir en la conferencia a mi colega Julián Arellana, porque parte de las actividades que voy a mencionar están relacionadas con cómo sincronizar, cómo programar, cómo optimizar las actividades de desarrollo logístico al interior de organizaciones. Y vamos a nombrar o a trabajar en esas dos áreas primero. Lo primero es tratar de hablar de algo que llamamos prácticas integrativas u operaciones de clúster logístico, y lo segundo es tratar de enfatizar cómo la operación sincromodal u el uso sincronizado de la plataforma multimodal que un país puede manejar o un territorio puede manejar nos ayuda o nos apoya en principalmente esos tres aspectos que en logística son críticos: costos, tiempos y, para nosotros, trámites. El tema de trámites en Colombia es un tema importante. El tema de participación de las autoridades en la cadena logística es un tema importante, y eso lo hemos querido estudiar en cierto nivel de detalle para algunas cadenas productivas que vamos a mostrar. El segundo criterio es fortalecer la colaboración. Ya mi colega mencionaba la importancia que tiene cooperar y colaborar en estos aspectos. Diferenciamos un poco los dos términos desde la perspectiva en que cooperar de pronto tiene un límite o un alcance en el manejo de información compartida, y la colaboración se va más allá y utiliza recursos compartidos. Entonces, en ambos sentidos queremos desarrollar esas actividades. Y la segunda parte de la charla, que está orientada al tema de sincromodalismo también, digamos que su foco principal es mejoramiento del desempeño logístico local y nacional. Si centramos el objeto de estudio en el concepto de clúster, venimos trabajando con la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Cámara de Comercio de Cartagena, y recientemente empezando también con la Cámara de Comercio de Sincelejo, en el desarrollo de rutas competitivas. En particular, hemos trabajado al interior de la ruta competitiva logística en la ciudad de Barranquilla y Cartagena, y ahora estamos trabajando en una ruta competitiva agroindustrial y agrologística para el departamento de Sucre en particular. Y nos enfocamos de pronto en alternativas diferentes para, uno, no duplicar el trabajo y más bien colaborar al interior de los criterios que desarrollamos. Mientras al interior de las rutas competitivas trabajamos con el sector de servicios logísticos. En la plataforma que estamos desarrollando trabajamos con los clientes, y hablamos de clientes a importadores o exportadores. En principio hemos trabajado con estos tres departamentos, ahora vamos a empezar a trabajar con el departamento del Magdalena también, pero transversalmente tenemos dos caracterizaciones. La primera es enfatizar el uso de la plataforma o de la estructura o infraestructura multimodal de Colombia, haciendo unas salvedades que voy a mostrar. Mejorar la eficiencia operacional en cada uno de los nodos de esa cadena logística y en los arcos de la misma, y el uso estructurado y optimizado de las tecnologías de información y comunicaciones para dar soporte a estas actividades en cada parte de la cadena productiva y logística que nos ayuda. ¿Por qué? En principio,
y voy a traer ahí algunos casos de los que estamos trabajando. Nosotros estamos concentrando la actividad en este departamento en 4 cadenas productivas, 4 sectores principales: el sector de aceites y grasas, el sector de la construcción, el sector de logística propiamente dicho, de operadores logísticos, y el sector de alimentos y bebidas. Y eso tiene una razón de ser. El Producto Interno Bruto generado por esos 4 sectores en el departamento excede casi el 90%. Entonces, estamos tratando de impactar de alguna manera con aspectos de cooperación, colaboración, esos 4 sectores que en última son los mayores generadores de la economía, o los que mueven la economía del departamento de Atlántico. Hablábamos anteriormente, yo creo que cuando Julián mencionó el tema de no decirnos mentiras, lo escuché muy atentamente. Yo creo que el concepto para nosotros es generación de confianza. El concepto que estamos tratando de promover en ambas iniciativas es el hecho de generar confianzas entre diferentes actores de una cadena logística, prestadores de servicio y clientes usuarios del servicio. Hay también un tema fundamental en la necesidad de agrupación o de aglomeración, y es la potencialidad de participar en el desarrollo de nuevas regulaciones y políticas asociadas a estos sectores. Vamos a mostrar algunas cositas que han sido de interés para nosotros aquí. Los números, no sé si alcanzan a ver bien en todo el auditorio, pero bueno, estamos en un foro de graneles sólidos. Está subrayado el tema de cereales en ambos casos. Aquí estamos mostrando, este es un trabajo que hicimos en colaboración con el Centro de Transporte y Logística de MIT. Estamos mostrando cómo mapeamos los costos totales logísticos de cadenas productivas específicas en casi 40 cadenas diferentes productivas del país, que tengan alguna conectividad o conexión con los puertos del Caribe colombiano. Y en particular podemos mencionar, por ejemplo, que de lo estudiado, y esto es incidiendo directamente no solo en fuentes secundarias, es decir, aquí utilizamos fuentes CISEX, la base de datos de la DIAN, utilizamos muchas, Legiscomics, muchas fuentes de información de comercio exterior, pero también fuimos a la industria. Nos tomamos el trabajo, yo diría que incluso de aburrirlos en algún caso, porque fueron encuestas minuciosas para detectar y determinar cosas tan puntuales como costos, como aspectos financieros, como algunos aspectos que normalmente un balance contable no tiene en cuenta, que están relacionados más con el costo de capital al invertir en inventarios o al apalancar financieramente una operación de comercio exterior. En temas tan puntuales como esto detectamos, por ejemplo, que las 5 cadenas productivas en Colombia con mayor costo logístico, cuando estamos exportando, estamos en madera y muebles de madera con casi un 17%, de aquellas que tienen paso por el departamento de Atlántico, cosméticos y aseo con 14%, maquinaria y equipos con 14%, y así sucesivamente. De igual forma, las 5 con menos costo son camarón, siderurgia, cereales, oleaginosas y atún. Hay algo que también detectamos en ese propósito. Las cadenas que están a la izquierda de ustedes son cadenas que la transformación de valor agregado no siempre recae en la ciudad de Barranquilla o en la ciudad de Cartagena o en las ciudades del Caribe colombiano. Las 5 con menores costos están entregando la información de aquellos procesos de agregación de valor que están en la ciudad o están en esta región. Entonces, el primer factor que con el cual queremos interactuar, obviamente, es el factor de localización. Ese es un punto importante, y esto va a pasar tanto en el Caribe colombiano como en el Pacífico colombiano, como a lo largo del río Magdalena, como a lo largo del río Cauca, como a lo largo del río Meta. En algunos aspectos, lo que buscamos es tratar de tener los núcleos de procesamiento industrial de valor agregado más cerca, más orientados a una mejor localización logística para poder hacer su función operacional en mejor condición. Estos datos están disponibles, son parte de un proyecto con financiamiento público. Toda la base de datos está disponible para análisis de cualquiera de los sectores que aquí están presentes. Voy a simplemente recalcar 3 de esos sectores que estudiamos sin nombre, solamente los datos. Partimos en costos financieros, costos de transporte, costos financieros del inventario, el tema de ventas perdidas, el tema de los costos de trade o de international o de comercio exterior,
Y miramos que no en todas las cadenas funciona de la misma forma. En uno de estos sectores, por ejemplo, el de la izquierda abajo, casi el 80% del valor total del costo logístico corresponde al transporte. Y es muy fuerte. Pero si nos vamos a este sector de acá, por ejemplo, el 47% de su operación logística corresponde a costos financieros. Entonces, no siempre estamos mirando las cadenas logísticas, a ver, tradicionalmente nosotros cuando hacemos modelos de optimización de flujo en cadenas logísticas nos centramos en menores distancias, menores tiempos y menores costos de operación. Pero muy poco nos vamos al revenue, muy poco nos vamos a mirar esos costos de capital, esos costos financieros, esos flujos de caja, el cash to cash cycle básicamente, cómo nos afecta y cómo genera diferencias en la estructura en la cual una cadena de suministros puede funcionar. De hecho, puede ser en muchos casos la razón para que una compañía pueda salir del negocio. ¿Okay? Esto es conocido por todos. Este es un reporte que también hicimos desde la Universidad del Norte, de Doing Business, el año anterior, entregado al Banco Mundial. Y lo traigo a colación, no es de graneles, es de contenedores, pero lo traigo a colación por una razón fundamental. Quiero que nos concentremos en estos dos valores, 2.355 y 2.470 dólares contenedor. Cuando hicimos la muestra con estas empresas que trabajamos, más de 120 empresas en total, esa muestra nos arrojó un baseline parecido, en el caso de Supply Chain Trade Costs, de 2.536 dólares en promedio. Y todos estos barritas grises que ven acá, sin el uso de la multimodalidad, todavía, son formas eficientes de hacer la operación logística hoy con la red que tenemos, utilizando netamente la operación de transporte que tenemos, es decir, priorizando el transporte carretero. Y haciendo todos los escenarios que miramos, que fueron por lo menos 360 escenarios en total, escogimos, por ejemplo, o entendimos que lo mejor que podemos hacer haciendo toda una serie de eficiencias operacionales, mejorando la eficiencia en los puertos, mejorando la programación de citas para recepción de transporte, mejorando la programación del uso de los patios del puerto, mejorando muchas cosas, mejorando la interacción que tienen las autoridades, DINAR, Dirección Antinarcóticos, DIAN, INVIMA, ICA, etcétera, al interior de un puerto en el tema de inspecciones, mejorando muchas cosas. Todavía estaríamos llegando a un costo promedio de 1.728 dólares contenedor. Es decir, estaríamos más o menos cercanos al promedio de Latinoamérica, pero muy alejados de los 1.070 y 1.090 dólares de los países desarrollados. Enfatizo entonces, en este concepto, ya después de haber hecho este trabajo, que efectivamente el uso del sistema de transporte que hoy estamos priorizando, con todas las eficiencias que podemos lograr, y nuestro siguiente paso ahora es tocar con esas mismas empresas que trabajaron con nosotros, llevarlo a la práctica, y con 2 de ellas ya empezamos, y son proyectos específicos que estamos preparando, que están en ejecución, 2 de ellos apenas, pero vamos a trabajar con cada empresa una actividad piloto, impactando aquello que mayor beneficio le pueda generar. Como estamos hablando de confianza y colaboración, y les había mencionado que eran esos 4 sectores los que inicialmente venimos trabajando, estos 4 sectores, voy a escoger entre ellos algunas cosas que detectamos. En primera instancia, en uno de los sectores encontramos que uno de los criterios importantes de trabajo es la carga común de importación de materias primas. En el sector de aceites y grasas para industriales, más que todo hacia el tema de biocombustibles y hacia el tema de grasas industriales, hay mucho que hacer en ese sentido. Para el tema de textiles también. Lo mismo en las pruebas de aseguramiento de calidad. Esos 2 sectores que aquí están siendo remarcados tienen el mismo problema, exactamente. En cierto sentido, su materia prima es importada por lo general para poder hacer tanto prendas de bajo costo como los productos industriales del aceite y grasas. Y segundo, esas dos cadenas productivas tienen como condición una regulación muy fuerte en el tema de pruebas. El biocombustibles, por ejemplo, hay que pasar 27 parámetros, 11 básicos para poder hacer un despacho hacia un comprador. El negocio del biocombustible en Colombia es Colombia, no es exportarlo.
Entonces, para llevarlo a Exxon, Terpel, Móvil, etcétera, hay que cumplir una serie de parámetros. El uso de laboratorios y de infraestructura de estos parámetros es costoso si no se tiene. Comprar el laboratorio para cada una de estas empresas es muy costoso. Está alrededor de los $2 millones, un laboratorio totalmente dotado para el tema. Y lo que estamos haciendo con ellos es ponerlos de acuerdo. Ya hay 3 de las empresas que están totalmente de acuerdo en montar el laboratorio conjuntamente y en hacer la compra de materias primas conjuntamente. Entonces, en esa temática venimos trabajando en cada uno de los aspectos. El tercero es que hemos encontrado que hay una serie de servicios y de formación para talento humano especializado o de solicitud de servicios de talento humano en consultorías, en temas técnicos, que puede ser de común uso y podemos beneficiarnos de un esquema como, por ejemplo, la industria automotriz a nivel mundial ya desarrolló hace mucho tiempo. Kia, Hyundai tienen un solo centro de diseño en Ulsan, Corea. Ese es el ejemplo clásico que usamos cuando llevamos la iniciativa de trabajo colaborativo en servicios técnicos y en talento humano especializado de esta industria. Seguimos con los conceptos asociados a infraestructura y tecnología, porque hacer este tema de colaboración no lo vamos a hacer solamente diciéndole a la empresa venga y trabaje, váyase al río, mueva carga. Ya hay pilotos. Ahorita estaba hablando con un amigo y colega Esteban Gallón de Track Graneles y nos comenta, ya estoy moviendo por barcazas nuevamente, ya estoy haciendo uso de otras instalaciones portuarias, estoy moviendo carga desde el Morrosquillo, que mencionaba ahorita Julián Arellana en su conferencia y que voy a tocar tangencialmente yo también acá. Entonces, sí, el empresario puede encontrar maneras que son económicas, puede jugar con el tiempo, y el problema del tiempo aquí es importante, pero ya se han hecho esos pilotos anteriormente, ya se ha trabajado en Colombia haciendo algún tipo de operación multimodal, y lamentablemente no ha sido en forma estable, exitosa en su caracterización. Uno, la infraestructura que tenemos no es la mejor, la superestructura que tenemos en la operación portuaria no es la mejor, no tenemos las terminales especializadas para la actividad multimodal, y mucho menos la tecnología informática asociada a sincronía de operaciones. En adición, el tema tecnológico nos afecta en algo, y voy a mencionar algo que estamos trabajando al interior de la universidad, que es el tema de navegación 724. Durante ya unos 6-7 años venimos trabajando en el sistema de navegación satelital asistido para el río Magdalena, y ahora está entrando en río Meta y en río Cauca, y particularmente lo que perseguimos ahí es tratar de aprovechar el espacio nocturno para la navegabilidad sobre el río, que hoy no se está haciendo. Y ayer uno de los conferencistas mencionaba que son 7 días de trayecto. Obviamente son 7 días de trayecto transportando solo por el día, teniendo que esperar a la guardia de la Armada para que llegue y nos ayude a que vaya custodiada la carga. Es decir, hay una serie de componentes que nos llevan a que estos tiempos no puedan ser tan rápidamente mejorados. Se habló un poco de la nueva infraestructura que se viene. En estos días, todo el que ha estado aquí en el Caribe y probablemente en otras zonas de Colombia ha venido escuchando el Tren de Integración Caribe. El trabajo que se desarrolló durante el último año entregó diseños fase 2 del proyecto. Solamente quedan pendientes los estudios ambientales o de impacto ambiental del mismo para interconectar Puerto de Cartagena, Puerto de Barranquilla, aeropuertos de Cartagena y Barranquilla con la estación Lleras y la red férrea nacional recuperada hasta el centro del país. Este proyecto dio viabilidad socioeconómica y financiera y se está planteando mediante alianza público-privada. Y es parte de la iniciativa que estamos liderando para poder, a nivel de diseños de infraestructura, diseños y planeación prospectiva del movimiento de carga, cómo cambiar la forma en que Colombia mueve su carga. Lo de la derecha son 2 puntos interesantes a unos 580 kilómetros adentro del río, que venimos trabajando. De hecho, esto es la zona circundante a San Pablo y Cantagallo en el sur de Bolívar. Para llevar carga del sur de Bolívar hasta Cartagena, y es Bolívar, primero la infraestructura carretera, que es la única disponible, es vías terciarias en más de un 60%. Por ende, estamos hablando de unas 17 a 18 horas de trayecto. 17 a 18 horas de trayecto es mucho más que lo que nos demoramos en llevar la carga de Barranquilla a Bogotá. ¿Okay? Entonces, pensando en esa estructura y en los costos que eso acarrea por la red que hoy está trabajándose, toda esta zona es de amplio cultivo de palma africana, que es una zona, toda esta zona tanto en el lado de Bolívar como en el lado
de Santander está muy fuertemente asociada al cultivo de la palma africana. Y estos puntos aquí son puntos estratégicos que se están gestando y ya se ha trabajado con compañías asociadas al tema para poder hacer una operación vía fluvial que nos permita tener a mucho menor costo ese producto aquí en Barranquilla para la transformación de valor agregado. Resulta que las plantas de transformación principales en el Caribe están situadas entre Barranquilla y Ciénaga. Todas, exceptuando Oleoflores en Codazzi, toda la industria está situada en Barranquilla y Ciénaga. Santa Marta un poco. ¿Okay? Entonces, es importante para nosotros poder desarrollar bien esta infraestructura y esta caracterización. Parte de los estudios que hicimos también nos muestran cómo el uso de la red multimodal también abre puertas a otros productos. De hecho, en el mapa de la izquierda ven unas zonas que están en colores un poco más claros. En la medida que utilicemos los proyectos carreteros 4G, la accesibilidad a carga va mejorando. En algunas zonas que antes estaban con menos coloración, se va trabajando mejor y obviamente con el uso total de red y de transporte multimodal, la accesibilidad en Colombia mejora muchísimo. La accesibilidad la medimos como la atractividad para nueva potencial carga. Y pues nuestra iniciativa en esto es que específicamente podamos demostrar que no es más económico solamente el uso del trayecto multimodal en el río, si no encontramos esa nueva carga que nos permita compensar también la actividad que tenemos en el río. Hoy el río nos muestra unos ahorros importantes contra el transporte carretero, pero al igual que para el transporte carretero, la carga de compensación en el río Magdalena es casi nula. En carretera estamos alrededor del 19% en compensación. El resto de contenedores en el país que estamos trabajando se quedan como casas de interés social o se quedan como oficinas móviles. Esa es la triste realidad que tenemos nosotros en nuestro país. En el río pasa exactamente lo mismo. De hecho, por normativa, en algunos casos, porque la mayoría del transporte que hoy se hace es hidrocarburos y pues Ecopetrol exige unas condiciones que de hecho se pueden volver interesantes. Estos datos que aquí estamos trabajando muestran la diferencia que existe entre transportar de Buenaventura a Bogotá versus, estos datos los tenemos para todas las ciudades del país. Modelos específicos con red multimodal y con red carretera estructurada por empresa, por tipo, bueno, por sector productivo, por tipo de carga, están para todo el país. Y en promedio, mientras cada tonelada transportada de Buenaventura a Bogotá está en 97.000 pesos, para llegar de Barranquilla a Bogotá estamos hablando de 170.000 pesos. No hay manera alguna de que nosotros tengamos una competencia mayor, una competitividad mayor en ese sentido. Pero cuando cambiamos la estructura al uso de una red multimodal bien estructurada y sin ni siquiera pensar en sincromodalismo todavía, el costo asociado por tonelada para llevar desde Barranquilla hasta Bogotá está en 83.000 pesos y usando la red férrea Occidente y transbordo a paso carretero en 96.269 pesos por tonelada. Hay que tener en cuenta los transbordos, como mencionaba ahorita mi colega. Los transbordos son relevantes en esta actividad, pero ya encontramos una forma estructurada de poder entregar mucho mejor operación en ese sentido. Okay. Entonces, cuando me siento a hablar con colegas del sector transporte y empiezo a mostrarles las iniciativas que estamos desarrollando, empiezan los miedos del sector, sobre todo el sector de transporte carretero, con relación a ser desplazados por otros modos. La respuesta es no van a ser desplazados. De hecho, con mayor accesibilidad de carga, se viene mayor oportunidad de carga. Todas esas flechas rojas que estoy mostrando acá son, digamos que lo que sí tiene que cambiar o evolucionar es la forma como el transporte desarrolla su actividad. Hoy priorizamos 1.200 a 1.300 kilómetros de carretera. Nosotros deberíamos estar pensando en máximo 400, 380, 500 kilómetros de carretera. El resto, en trayectos más largos, deberíamos estar pensando en otros modos, sobre todo en mayores volúmenes. Entonces, obviamente, en ese proceso de evolución o de retorno al uso del multimodalismo en Colombia, el transporte carretero debería pensar también en cómo ser un alimentador de los otros modos que se están gestando, porque se están gestando. Muy a pesar de que el río tenga sus detractores y que tenga sus razones o no para poder criticar la actividad que está haciéndose en la recuperación de la navegabilidad del río, eso se viene.
Y se viene la APP, se viene la construcción